Y si las personas que prefieren quedarse en casa no son las que tienen un problema, sino las que ya encontraron algo que la mayoría todavía está buscando. El mundo moderno tiene una narrativa muy conveniente: el que sale, socializa, aparece y se expone es el que está viviendo de verdad. El que prefiere el silencio, la calma y su propio espacio es el que necesita salir más, relacionarse mejor, superarse. Pero aquí está la verdad incómoda que nadie te dijo, y que la filosofía cínica de Diógenes de Sinope ya señalaba hace más de 2000 años: no todo el que corre está avanzando, y no todo el que se detiene está perdido. A veces, el que se queda quieto es el único que realmente sabe a dónde va. Hubo un tiempo en que quedarse en casa era sinónimo de fracaso social. Hoy, con todo lo que sabemos sobre neurología, psicología profunda y filosofía antigua, esa idea empieza a desmoronarse, y lo que aparece debajo es algo mucho más interesante. Las personas que prefieren los ambientes tranquilos, las conversaciones profundas y la soledad elegida no están huyendo de la vida. Están, muchas veces, procesando la vida con una intensidad que el mundo ruidoso simplemente no puede ver. Este video no es una excusa para no salir de casa, es una invitación a entender lo que realmente ocurre en la mente de quien prefiere el silencio. Y te garantizo que lo que vas a descubrir aquí no lo vas a encontrar en ningún contenido superficial. Porque hay una diferencia enorme entre la soledad que destruye y la soledad que construye. Entre el aislamiento, que es una prisión, y el silencio, que es un superpoder. Entre el miedo disfrazado de preferencia y la libertad interior disfrazada de rareza. A lo largo de este video, vamos a explorar todo eso, con filosofía, con ciencia, con honestidad y con ejemplos reales que van a hacer que te reconozcas en más de un momento. Vamos a hablar de Diógenes incómodo, de neurología, de relaciones profundas, de trampas silenciosas y de lo que significa, de verdad, vivir una vida auténtica. Así que si alguna vez sentiste que el mundo no fue diseñado para ti, quédate. Porque este video fue. Imagina que tu sistema nervioso es como una antena de radio de alta precisión. Mientras otras antenas captan señales de cualquier frecuencia sin problema, la tuya fue diseñada para algo diferente, para captar con una profundidad que la mayoría simplemente no alcanza. Y eso, claro, tiene un precio. En ambientes caóticos, ruidosos, llenos de estímulos, esa antena no falla, se satura. Hay una diferencia enorme entre un equipo defectuoso y un instrumento calibrado para otro nivel de percepción. Y aquí está la verdad incómoda que nadie te dijo: tú no eres el problema, tú eres la antena equivocada en el ambiente equivocado. Hubo una noche, y quizás tú también la conoces, en que el narrador fue a un evento social, rodeado de personas, música y conversaciones en todos los rincones. Desde afuera, todo parecía perfecto. Desde adentro, era como tratar de leer un libro en medio de un concierto de rock. A los 40 minutos, ya estaba contando los minutos para volver a casa. ¿Y lo peor? La culpa que vino después. Ese pensamiento cruel de que hay de malo en mí, esa crisis existencial silenciosa que nadie ve pero que muchos sienten. La filosofía y la ciencia, juntas, tienen algo importante que decirte sobre eso: no es frescura, no es timidez, no es debilidad. Es neurología. Personas con alto procesamiento sensorial se sobrecargan más rápido en entornos caóticos, sus cerebros literalmente procesan más información por segundo que el promedio. Eso no es un defecto, es una característica. La sociedad moderna, con su culto al ruido y a la exposición constante, raramente tiene espacio para hablar de esto con honestidad. El pensamiento crítico sobre cómo vivimos es, muchas veces, el primer paso hacia el despertar de conciencia. Y cuando alguien finalmente entiende que su necesidad de silencio no es una falla de carácter sino una forma legítima, y hasta sofisticada, de existir en el mundo, algo cambia por dentro. Ese algo es difícil de nombrar al principio. Pero tiene todo que ver con una pregunta que un filósofo griego, Sucio, viviendo en un barril, hacía hace más de 2000 años, y que sigue siendo, hasta hoy, completamente revolucionaria. Diógenes de Sinope no era un loco que vivía en un barril por accidente. Era un hombre que había llegado a una conclusión filosófica tan radical, tan incómoda, que el mundo de su época no supo si admirarlo o ignorarlo, y terminó haciendo las dos cosas.
La filosofía cínica que él practicaba no era pesimismo disfrazado ni depresión con nombre bonito. Era, en el fondo, una pregunta devastadoramente simple: ¿de cuánto realmente necesitas para vivir bien? Mientras todo el mundo corría para llenar su barril de oro, de estatus, de aprobación social, Diógenes volteó el suyo boca abajo y dijo: este espacio aquí ya es suficiente. Y Alejandro Magno, el hombre más poderoso del mundo en ese momento, fue a visitarlo personalmente. Le preguntó si podía hacer algo por él. Diógenes respondió: sí. Córrete un poco, que me estás tapando el sol. Eso, amigo, es libertad interior en su forma más pura. La filosofía antigua tiene una costumbre irritante y maravillosa de hacer preguntas que nadie quiere responder. ¿Por qué quieres ese trabajo que odias? Para ganar dinero. ¿Para qué quieres ese dinero? Para comprar cosas. ¿Para qué quieres esas cosas? Para impresionar a personas que, en el fondo, tampoco te importan tanto. Diógenes de Sinope llamaba a eso esclavitud moderna. Bueno, él lo llamaba esclavitud a secas, pero el concepto sigue igual de vigente. La crítica social que él hacía en el mercado de Atenas, provocando a filósofos y comerciantes por igual, era exactamente esto: cuestionar la vida antes de que la vida te cuestione a ti. Y aquí viene el paralelo que quizás nadie te había ofrecido antes: cuando tú prefieres quedarte en casa, cuando el mundo de afuera no te llama tanto, no estás huyendo de la vida. Estás, sin saberlo, haciendo la misma pregunta que Diógenes hacía: ¿qué necesita tener la vida para valer la pena? La sabiduría antigua no siempre llega en forma de libro grueso o discurso complicado. A veces llega en forma de un hombre que rechaza todo lo que el mundo considera importante, y que, al hacerlo, te obliga a mirar lo que tú mismo estás persiguiendo. La filosofía en español tiene un término que encaja perfectamente aquí: vacío existencial, esa sensación de que algo falta, aunque tengas todo lo que se supone que debes tener. Diógenes no tenía ese vacío. No porque tuviera mucho, sino porque había decidido, con pensamiento radical y total honestidad, que era realmente suyo. Las frases filosóficas que él dejó no están en libros elegantes, están grabadas en el comportamiento de cada persona que alguna vez se atrevió a cuestionar el molde. Y esa distinción entre lo que el mundo dice que necesitas y lo que tú realmente necesitas es apenas el comienzo de algo mucho más profundo. Bueno, aquí hay algo que muy poca gente se atreve a decir en voz alta: no toda soledad es igual. Existe la soledad elegida, la que tú construyes como un espacio sagrado, la que te alimenta, te ordena por dentro y te devuelve a ti mismo. Y existe la soledad impuesta, la que no elegiste, la que duele en silencio y que muchas veces se disfraza de preferencia para que no tengas que mirarla de frente. La diferencia entre las dos puede parecer sutil desde afuera, pero desde adentro, desde ese teatro interno donde tu vida realmente ocurre, la diferencia es abismal. Y el pensamiento incómodo que hay que tener el coraje de hacerse es este: ¿estoy aquí porque lo elegí, o estoy aquí porque tengo miedo de lo que hay afuera? Hubo una fase, y esto se dice con total honestidad porque la autoridad no viene de tener todas las respuestas, sino de haber caminado por las preguntas, en que quedarse en casa era, en el fondo, una forma de esconderse. El miedo al rechazo se disfrazaba de introversión. La crisis existencial se llamaba preferencia personal. Y lo más complicado de todo es que, desde afuera, las dos cosas se ven exactamente igual. La diferencia solo se siente por dentro. ¿Cómo identificar cuál es la tuya? Hay una pregunta simple, casi brutal en su claridad: cuando te quedas solo, ¿sientes paz o sientes fuga? ¿Disfrutas tu propia compañía, o la llenas compulsivamente con series, comida, celular, cualquier cosa que te impida estar contigo mismo por más de 10 minutos? Diógenes de Sinope era un hombre profundamente solo, y profundamente libre. Pero nunca estaba en fuga. Salía al mercado, debatía con Platón, provocaba a los poderosos, vivía en el mundo con una presencia total y sin miedo. El barril era su base, no su gallola. Él elegía el silencio cuando lo quería, no porque el mundo lo asustara. Esa distinción es todo. La filosofía cínica que él encarnaba no era sobre retirarse del mundo por cobardía, era sobre no necesitar el mundo para validarte. Y ahí, justo ahí,
está el corazón de la vida auténtica, no es donde estás físicamente, es desde donde estás eligiendo estar. Porque hay algo que vive dentro de las personas que pasan mucho tiempo consigo mismas, algo que el mundo de afuera raramente consigue ver y que quizás tú todavía no has reconocido del todo en ti mismo. Hay personas cuya vida ocurre principalmente en un escenario externo, eventos, encuentros, viajes, historias para contar en la próxima reunión. Y hay personas cuya vida ocurre en un teatro interno, donde los pensamientos tienen escenario, los sentimientos tienen guión y las memorias se convierten en arte. Si tú eres de las que pasan horas perdidas en una idea, que sienten una canción con una intensidad que otros no entienden, que recuerdan conversaciones de hace años con una claridad casi cinematográfica, probablemente eres un director de teatro interno. Y el mundo de afuera, con todo su ruido y su prisa, raramente entiende lo que se está ensayando dentro de ti. Pero eso no significa que lo que pasa dentro sea menos real, significa que es más profundo. Ese mundo interno rico no es un capricho ni una excentricidad, es la fuente de algunas de las contribuciones más importantes que la humanidad ha producido. Newton desarrolló el cálculo durante 40 días de aislamiento forzado, encerrado por la Gran Peste de Londres. Kafka escribía de noche, solo, cuando el mundo dormía y su mente despertaba del todo. Frida Kahlo pasaba semanas en su cuarto estudio, convirtiendo el dolor y la soledad en imágenes que hoy cuelgan en los museos más importantes del mundo. El aislamiento no fue el obstáculo para ninguno de ellos, fue la condición. La reflexión profunda, la creatividad, la empatía y la inteligencia emocional no son accidentes, son consecuencias naturales de una vida que se vive también y sobre todo, hacia adentro. Si quieres explorar más sobre esto, libros como Quiet de Susan Cain o El poder del introvertido te van a hablar directo al alma. La sabiduría antigua ya sabía esto, aunque no usara esas palabras. Diógenes de Sinope no necesitaba un escenario grande para tener una vida grande. Su pensamiento crítico, su capacidad de ver lo que otros no veían, su habilidad para hacer las preguntas que nadie quería responder, todo eso nació de una relación profunda y honesta consigo mismo. La filosofía no es solo un conjunto de ideas abstractas, es, en su forma más pura, el arte de mirarse hacia adentro sin parpadear. Y las personas que tienen ese teatro interno activo, que sienten, piensan y procesan con una intensidad que el mundo exterior subestima, tienen un superpoder que pocas veces reconocen como tal, notan lo que los demás no notan. Sienten lo que los demás no sienten y conectan puntos que para otros son invisibles. Pero hay algo que la sociedad moderna hace con todo esto, y no es precisamente celebrarlo. Seamos honestos, y esta es una verdad incómoda que vale la pena decir sin rodeos, la sociedad moderna fue construida para extrovertidos. El éxito es ruidoso, las redes sociales recompensan la exposición constante, el mercado de trabajo valora a quien sabe venderse, a quien ocupa espacio, a quien grita más fuerte. En ese contexto, cualquier persona que prefiera el silencio, la profundidad y la calma parece estar fuera del estándar, como si hubiera llegado tarde a una fiesta que nunca pidió que organizaran. La crítica social que hay que hacer aquí no es con rabia, sino con claridad. El molde no fue diseñado pensando en ti. Fue diseñado pensando en la producción, en el consumo, en la visibilidad. Y cuando tú no encajas en ese molde, el sistema tiene una respuesta muy conveniente, te dice que el problema eres tú. Diógenes de Sinope vivió algo parecido, y su respuesta fue, como siempre, completamente fuera de lo común. Cuando Platón, el filósofo más respetado de su época, lo definió como un Sócrates enloquecido, esperando humillarlo frente a todos, Diógenes simplemente aceptó el título con una sonrisa. No necesitaba la aprobación de Platón. No necesitaba la aprobación de nadie. La filosofía cínica que él practicaba era, en el fondo, un entrenamiento diario en libertad interior, la capacidad de no depender del juicio ajeno para saber quién eres. Y eso, en el mundo de hoy, donde cada publicación espera un like y cada decisión busca validación externa, es un acto casi revolucionario. El despertar de conciencia muchas veces comienza exactamente aquí, en el momento en que dejas de preguntarle al mundo quién eres y empiezas a preguntártelo tú mismo. El pensamiento radical de Diógenes no era una performance, era una conclusión.
Una conclusión a la que llegó después de observar, cuestionar y rechazar todo lo que la sociedad de su tiempo consideraba importante. Y la pregunta que su vida entera propone, y que la filosofía en español lleva siglos intentando responder, es esta: ¿estás viviendo tu vida o estás viviendo la vida que otros diseñaron para ti? Cuestionar la vida no es un síntoma de crisis existencial, es el primer síntoma de que estás despertando. El ego humano tiene una habilidad extraordinaria para convencerte de que el problema está en ti, cuando muchas veces el problema está en el molde. Y quizás, solo quizás, el molde es el que está equivocado. Pero incluso cuando entiendes todo esto, hay algo más que pocas personas saben sobre quienes prefieren quedarse en casa, algo sobre cómo aman, que cambia completamente la manera en que ves todo lo anterior. Hay una paradoja que la filosofía oscura conoce bien y que la vida cotidiana raramente se detiene a observar: las personas que tienen menos relaciones, muchas veces, aman con más intensidad que las que tienen cientos de contactos en el teléfono. Cuando tu mundo social es pequeño y elegido, no hay energía desperdiciada en relaciones superficiales, en conversaciones vacías, en presencias que no significan nada. Todo lo que tienes, tu atención, tu tiempo, tu afecto, va dirigido hacia las pocas personas que realmente importan. Imagina dos tipos de jardín. Uno tiene 100 flores plantadas rápidamente, regadas cuando da. El otro tiene 5 flores, pero cada una fue elegida, plantada con cuidado, regada todos los días. ¿Cuál jardín preferirías tener? Las personas que se quedan en casa tienden a ser ese segundo jardín, y eso, aunque el mundo no siempre lo vea, es un regalo extraordinario. Hay una amistad, de esas que no necesitan explicación ni justificación, que vale más que 10 relaciones ruidosas y superficiales. Una amistad construida en años de silencios compartidos, de conversaciones que empiezan donde la mayoría ni siquiera llega, de una presencia que no necesita demostrar nada. Ese tipo de vínculo no se construye en eventos sociales ni en grupos de WhatsApp con 50 personas. Se construye en la calma, en la profundidad, en la disposición de realmente estar, no solo de aparecer. Y aquí viene algo que quizás nunca te dijeron: tu capacidad de notar los detalles, de recordar lo que otros olvidan, de sentir lo que no se dice en voz alta. Todo eso es consecuencia directa de no estar distraído por el ruido de afuera. La reflexión profunda que practicas todos los días, aunque no la llames así, te convierte en alguien capaz de amar con una precisión que muy pocos conocen. La filosofía antigua, y Diógenes de Sinope en particular, tenía una relación muy clara con esto: no se trataba de cuántas personas conocías, sino de cuánto conocías a las personas que elegías. El pensamiento crítico aplicado a las relaciones humanas lleva siempre a la misma conclusión: la calidad nunca se mide en cantidad. Las citas filosóficas más poderosas sobre el amor y la amistad no hablan de multitudes, hablan de encuentros reales, de presencias genuinas, de vínculos que sobreviven al tiempo porque fueron construidos con honestidad. Y esa honestidad, esa capacidad de amar sin performance, sin necesidad de público, es una forma de vida auténtica que el mundo moderno casi olvidó cómo valorar. Pero hay un momento, y esto es importante decirlo, en que ese mismo hogar que te protege puede empezar a hacer algo completamente diferente contigo, algo que necesitas reconocer antes de que sea demasiado tarde. Muy bien, y aquí viene la parte que requiere más honestidad que cualquier otra, porque un mentor de verdad no solo te dice lo que quieres escuchar, te dice lo que necesitas escuchar. Existe un punto en que el conforto de casa puede convertirse en una prisión disfrazada de santuario. Y lo más peligroso de esa prisión es que tiene almohadas suaves, temperatura agradable y una pantalla que siempre tiene algo nuevo para mostrarte. Las señales de alerta son simples pero contundentes. ¿Estás evitando incluso las cosas que antes te daban alegría? ¿Sientes que el mundo se fue encogiendo poco a poco, que el círculo de lo posible se hace cada vez más pequeño? ¿Tienes sueños que llevas años aplazando porque todavía no es el momento? Ese todavía no muchas veces no es prudencia, es miedo con ropa de paciencia. La esclavitud moderna no siempre tiene cadenas visibles. A veces tiene la forma de una rutina cómoda que nunca cambia, de un día que se repite igual durante meses sin que nadie lo cuestione. El vacío existencial más silencioso no es el que duele a gritos, es el que se instala despacio, como una niebla.
Hasta que un día miras hacia afuera y ya no recuerdas cuándo fue la última vez que hiciste algo que te asustara un poco. Diógenes de Sinope no se quedaba en su barril por miedo, salía, provocaba, debatía, vivía con una intensidad que avergonzaba a los que tenían palacios y se quejaban de sus vidas. El barril era su base, su punto de partida, no su destino final. Y esa diferencia, entre usar tu hogar como base o como escondite, lo cambia absolutamente todo. Quedarse en casa es profundamente sano cuando lo eliges desde la plenitud, desde la paz, desde la conciencia de que ese es el espacio que necesitas para ser quien eres. Pero cuando lo eliges desde el miedo, desde la evitación, desde esa voz interna que dice que afuera las cosas pueden salir mal, en ese momento, la casa deja de ser un hogar y se convierte en un escondite. La filosofía, desde Diógenes hasta hoy, tiene una sola respuesta para eso: el pensamiento incómodo que libera no es el que te dice que todo está bien, sino el que te pregunta con total honestidad si realmente estás viviendo o simplemente estás esperando que la vida empiece. El despertar de conciencia más importante no ocurre cuando el mundo cambia, ocurre cuando tú decides, con toda la claridad y el coraje que tienes, que ya es hora de salir del barril. Entonces, después de todo lo que exploramos juntos hoy, hay una pregunta que no puede quedarse sin respuesta, y es una pregunta que solo tú puedes responder con honestidad: ¿estás viviendo desde la plenitud o desde el miedo? ¿Tu hogar es tu base de operaciones o es tu escondite? ¿Las personas que tienes cerca fueron elegidas con cuidado o simplemente aparecieron porque era más fácil que buscar conexiones reales? No se trata de juzgar, se trata de mirar. Porque el despertar de conciencia más poderoso no ocurre en un evento masivo ni en una conversación ruidosa. Ocurre en silencio, cuando te haces la pregunta correcta y tienes el coraje de escuchar la respuesta. Diógenes de Sinope no tenía casa, no tenía posesiones, no tenía el título de nadie, y era, probablemente, el hombre más libre de su época. No porque tuviera poco, sino porque había decidido, con pensamiento radical y total claridad, que era realmente suyo. La filosofía cínica que él encarnaba no era una filosofía de renuncia, era una filosofía de elección consciente. Y eso es exactamente lo que este video te propone: no que abandones el mundo, no que te encierres para siempre, sino que empieces a elegir con conciencia. Que cada vez que digas prefiero quedarme en casa, sepas si eso viene de tu libertad interior o de tu miedo. Que cada relación que construyas sea un jardín cuidado, no una colección de nombres. Que cada momento de silencio sea una elección, no una fuga. Ahora te toca a ti. ¿Te reconociste en algún momento de este video? ¿Hay algo que siempre sentiste pero que nunca habías visto explicado de esta manera? Escríbelo en los comentarios, porque la reflexión profunda que no se comparte se queda a la mitad. Y si conoces a alguien que siempre prefiere quedarse en casa, que el mundo llama raro o antisocial, comparte este video con esa persona. Quizás sea exactamente lo que necesita escuchar hoy. Si este contenido te movió algo por dentro, si sientes que aprendiste algo que no ibas a encontrar en otro lugar, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque esto es apenas el comienzo. Aquí vamos a seguir cuestionando la vida, incomodando al ego humano y explorando la sabiduría antigua con los ojos del presente. Porque como diría Diógenes incómodo, la verdad incómoda es la única que realmente te libera.